Hola, en este hermoso día de lluvia en septiembre voy a explicarles de forma muy breve y sencilla cómo hacer las mantenciones básicas de su orilladora. Esto a petición del usuario Sergio Viles, a quien le envío un afectuoso saludo. Y al hacer las mantenciones de forma periódica, lo que van a hacer es que la vida útil de su máquina se extienda. Inevitablemente en algún momento van a fallar las máquinas, va a haber que reponer piezas por desgaste, pero haciendo las mantenciones en los momentos que corresponden, lo que van a hacer es que esto se vaya retrasando en el tiempo y la máquina siga trabajando de forma eficiente y correcta como la creó el fabricante. Para realizarlo, no deberían requerir de más herramientas que la que incluía su máquina al momento de adquirirla, que son esta llave hexagonal, una llave Allen y la grasa para poder rellenar la caja reductora. Lo primero que voy a revisar es el filtro de aire. En el caso de esta orilladora, para acceder al filtro, solamente suelto este tornillo con la mano y tengo acceso a él. Esta orilladora únicamente tiene un filtro de aire, que es esta esponja. Hay otras orilladoras que tienen un prefiltro y además tienen el filtro de aire. Eh, Cuánto se van a ensuciar va a depender mucho de las condiciones con las que trabajen. Así que de forma constante pueden estar revisándolo y sacudiéndolo. Ahora, si es mucha la suciedad, pueden lavarlo sin problema con agua y un poco de jabón, ya que aquí únicamente debieran haber partículas de polvo principalmente y pasto. Ahora, si el filtro ya tiene mucho uso y está muy deteriorado, lo que corresponde es cambiarlo. No se olviden que para que la máquina haga combustión necesita de tres elementos, que son aire, chispa, que lo da la bujía, y también el combustible. Si uno de los tres falla, la combustión no va a ser eficiente y va a significar un trabajo forzado quizás de la máquina, donde va a perder fuerza y las condiciones no van a ser las óptimas, por lo tanto también se podría ver afectada su máquina. Lo segundo que voy a revisar es la grasa en la caja reductora. Según el fabricante, la recomendación que va a ser cada cuántas horas hay que estar revisando la grasa. Así que pueden escuchar horas de distintos usuarios. Así que les recomiendo que ustedes se guíen por lo que les dice el fabricante de su máquina. En este caso, dice que cada 80 horas, o sea, estamos hablando de un equivalente de 10 días de trabajo, en el caso que se trabaje 8 horas seguidas con ella, eh, hay que estar revisándola. ¿De qué modo? Vamos a sacar este tornillo Allen que está acá en el costado. Usualmente he visto que estas cajas reductoras tienen solamente un tornillo por donde meter la grasa. En el caso de esta máquina tiene dos tornillos, pero uno es más pequeño, así que yo voy a ir a este lado donde es un poco más grande para que así tengan más facilidad para meter la grasa. Una vez que sacan el tornillo, por este orificio deberían ver grasa, por lo que si no lo ven con facilidad es que su máquina requiere de grasa, por lo que por aquí mismo van a introducirla. ¿De qué forma lo van a aplicar? Va a depender del formato con el que hayan comprado la grasa. En el caso de Steel, vende una grasa que viene con un tornillo en la punta, por lo tanto ustedes al acercarlo acá lo atornillan y queda casi hermético. Por lo tanto ustedes pueden apretar con total tranquilidad para meter la grasa. En este caso solamente es una punta, así que a mí me gusta echar hasta que rebalse, no que rebase. Así que al menos van revisando y ahí van echando hasta que noten que no pueden hacer más presión. Y ahora al mirar nuevamente pueden ver que la cámara ya está completa con grasa, por lo tanto solamente deben instalar el tornillo. Por último, cuando hagan estas mantenciones básicas, les recomiendo también que revisen el estado de la bujía. He leído de que la recomendación es que cada 100 horas hagan un cambio de bujía, pero personalmente he tenido bujías por más de 100 horas de uso y funcionan impecables. Entonces, también van a haber señales en el caso de que requiera un cambio de bujía, que es que no noten el motor parejo, como que dé saltos en ciertos momentos cuando está funcionando, a la vez que pierda potencia e incluso hasta que pueda estar botando un humo de otro color la máquina. Por lo tanto, lo que van a hacer es soltar la bujía solo para revisarla y ver incluso si es que está carbonizada.
Y en el caso extremo, donde ya la bujía está definitivamente mala, es que la máquina no les va a encender. Entonces, si se fijan, esta bujía todavía está en buen estado, no se ve carbonizada, y además yo no tengo ningún problema con la máquina. Cuando está en funcionamiento el motor, tiene la misma potencia de un comienzo. No ha habido también aumento en el gasto de combustible. Cuando ustedes van conociendo su máquina, se dan cuenta que, por ejemplo, un estanque le puede rendir 1 hora de trabajo, 50 minutos quizás. Entonces, si notan que a lo mejor está durando media hora, ya sospechen que de pronto puede haber problemas del filtro de aire que está muy sucio, o incluso que la bujía puede estar fallando. Así que de esta manera pueden también saber si es que la bujía se debe cambiar o no. Para terminar, le agradezco a todas las personas que han llegado al canal, que han confiado en la modesta opinión que les puedo dar, en la experiencia que tengo en relación al uso de estas máquinas, en las sugerencias también que me han hecho. Hace pocos días una persona me comentaba que él había notado un rendimiento más óptimo de la Steel F620 utilizando nylon de 2.4 milímetros. Entonces, todo ese tipo de experiencia que puedan aportar en los videos también se les agradece, porque no solamente me va a servir a mí, sino que también a cualquier persona que llegue a estos videos buscando ese tipo de información. Así que nos estamos viendo en otra oportunidad. Está pendiente la mantención de la cortadora de pasto, así que ahí se la voy a dejar en algún momento. Y por último, dejar vacío el estanque de combustible cuando terminen de utilizarla. Así que les voy a dejar también el enlace ahí para que vean esa recomendación también que les hago, y con eso extender la vida útil de su máquina. Que estén muy bien. Chao, chao.